Para hablarnos sobre esta iniciativa de reforma se encuentra esta mañana en el Foro de Hechos AM Pedro Joaquín Codwell, el secretario de Energía. Secretario, buenos días. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa. Para terminar de entender esta reforma energética, si no se privatiza, entonces, ¿cuál es la participación de la iniciativa privada en Pemex? Y, como explicó el señor presidente, la primera vertiente de su reforma energética es fortalecer a Pemex, con un nuevo régimen fiscal, con una nueva organización interna, con mayor autonomía de gestión, porque Pemex está muy amarrado, tiene una sobreregulación que le impide dar los muy buenos rendimientos que puede darle a la nación. Entre otras cosas, a Pemex no se le permite asociarse con otras empresas. Es la única empresa petrolera del mundo, inclusive estatal, que no se le permite asociarse con otras empresas. Esto es inconcebible en el mundo de los mercados petroleros. Y obviamente eso afecta a la empresa, porque todos los riesgos que se dan cuando una exploración o una explotación petrolera no tiene éxito comercial, los corre Pemex. La propuesta del presidente, en este sentido, consiste en que una vez potenciado Pemex haga todas las explotaciones de nuestros mejores yacimientos, de los yacimientos donde el petróleo es más seguro de encontrarse, es más abundante, tienen los más bajos costos de extracción. Pero aquellos sitios más complejos, donde Pemex no puede llegar, donde se requiere mucho capital, mucha tecnología, y los riesgos de éxito comercial de la extracción son menores, ahí pueda asociarse o Pemex con los privados o el gobierno directamente con los privados a través de contratos de utilidades compartidas. Y entonces ese petróleo se pueda extraer en beneficio de la nación. Que participen los privados no implica que el petróleo sea de los privados. No va a ser de los privados. En ningún momento siquiera van a tener la posesión del petróleo. El petróleo se extrae con el capital, la tecnología que pongan, pero lo recibe el Estado lo comercializa, toma las utilidades que le correspondan al Estado y le entera al particular lo correspondiente a sus gastos y a una utilidad razonable. Y además, la renta petrolera se incrementará por otro ingreso, que es el de corte fiscal. Los impuestos que cause con este ingreso la empresa contratista. Claro. ¿Qué tanta cabida tienen las pequeñas y medianas empresas en esta reforma? El presidente nos ha instruido de que la reforma tenga también un contenido de compras nacionales importante y también que los concursos, las licitaciones que se hagan, exijan un porcentaje de contenido industrial mexicano. Esto va a potenciar enormemente el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Pero además hay otra cosa. Las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleos generan en nuestro país, se van a beneficiar de la parte eléctrica de la reforma. Es decir, van a poder acceder a tarifas eléctricas mucho más baratas, que en este momento las tarifas que les estamos cobrando son tarifas en promedio 25% más altas que las de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de América. Entonces va a tener costos la pequeña y mediana empresa mucho más económicos y eso los va a hacer más competitivos. ¿Cómo explicarle a la gente cuando tiene en su cabeza un concepto que pues, por años ha pasado de que Pemex es la caja chica del gobierno? Darle más ingresos a Pemex para que se vayan a un barril sin fondo es algo que la gente hoy seguramente está dudando o está generando suspicacias. La reforma energética contempla dos acciones para enfrentar ese razonable cuestionamiento de la sociedad. Por un lado, cambiar el régimen de supervisión de Pemex para que haya mucho más transparencia y mucho mejor rendición de cuentas. Por otro lado, se le va a cambiar también el régimen fiscal. El actual régimen fiscal que tiene Pemex es muy gravoso. Entonces, el Estado va a cambiar el rol que va a jugar. No va a ser el Estado recaudador sobre Pemex, sino el Estado propietario con los derechos, pero también con las responsabilidades que eso implica. Los impuestos que se le están cobrando a Pemex están por encima
de los parámetros internacionales, de lo que les pagan, los que le cobran otros gobiernos a las petroleras estatales. La idea es alinearlo en los parámetros internacionales y que el gobierno, como propietario, pues ya determinará de las utilidades que da Pemex, qué porcentaje van al presupuesto nacional y qué porcentaje se reinvierte en Pemex para continuar fortaleciendo y modernizando a la empresa. Transparencia total. Transparencia total. Que la gente sepa en qué se gasta cada peso que gana Pemex. Pero además se va a ganar otra cosa con la reforma energética. Va a haber mucho mayor volumen de petróleo extraído, porque vamos a poder llegar a esa riqueza petrolera que está en sitios recónditos, como a 2.000 o 3.000 metros, en las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, y vamos a extraer petróleo que le va a incrementar la renta petrolera al Estado y que ahorita lo estamos desperdiciando, claro. Porque Estados Unidos ya tiene más de 130 pozos explotados del lado del Golfo. Que le toca. Y nosotros apenas vamos en 6. Ahí ya están sacando 400,000 barriles diarios y nosotros no hemos podido explotar comercialmente un solo barril de nuestro lado. Lo mismo sucede del lado de la frontera norte con lo que llaman el shale gas y el shale oil. El norte de México, particularmente Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, el norte de Veracruz, comparten la formación Eagle Ford, donde hay grandes yacimientos de este tipo. Los norteamericanos extrajeron el año pasado, produjeron ahí, perforaron 2.900 pozos. Nosotros solo 3. Entonces, vamos, mientras aquellos van en velocidad supersónica, aquí vamos casi en burro. Entonces, el país se está rezagando. Necesitamos ponernos las pilas y acelerar nuestra producción, generar empleos y mover la economía. Ahorita que habla del pasado, el presidente ha insistido y la mayoría de los discursos hablan de que se ha copiado el texto íntegro de aquel discurso de Lázaro Cárdenas, de aquella propuesta del 38, palabra por palabra. ¿No es muy distinto México, señor secretario, México y el mundo de 1938? Mire, es sorprendente que la visión del general Cárdenas en materia de energía. Como usted bien señaló, el general Cárdenas en el 38 expropió la industria y en el 39 propuso una reforma constitucional al Congreso que se aprobó en el 40, que es sorprendentemente moderna. Esto es como un regreso al futuro. En esta reforma, en extracción, la reforma del presidente Cárdenas permitía 2 tipos de contratos con particulares. Contratos de utilidades compartidas, como los que está proponiendo el presidente Peña Nieto, y contratos de producción compartida, que no está proponiendo el presidente Peña Nieto. Okay. Y toda la parte industrial del petróleo, la refinación, la petroquímica, incluso el transporte y el almacenamiento, estaba abierto a la inversión privada en la propuesta del general Cárdenas, en su reforma, a través de concesiones. De la misma manera que la reforma del presidente Peña Nieto también va a permitir que entre inversión privada a esos campos. Muy bien. Si usted nos acaba de sintonizar, estábamos platicando con Pedro Joaquín Caldwell, es el secretario de Energía, después de que el presidente Enrique Peña Nieto haya lanzado esta propuesta de reforma energética. Vamos al tema que le preocupa a los mexicanos. Dice el presidente, habrá cientos de miles de empleos. ¿Por lo menos 100,000, secretario? ¿Por lo menos? ¿Cómo y en cuánto tiempo? Más de 100,000 empleos. El potencial generador de empleos de esta reforma es enorme. Hacia 2018 podríamos generar en el sector energía empleos directos, 400,000 aproximadamente. ¿Va a bajar el precio de la gasolina? ¿Va a bajar el precio del gas? Va a bajar el precio del gas y va a bajar las tarifas de luz. Ahorita tenemos un problema. Como la producción de gas ha declinado, como no ha habido suficiente inversión en gasoductos, entonces las plantas de Comisión Federal de Electricidad están consumiendo combustóleo y diésel, que son 4 y 6 veces más caros que el gas. Si logramos incrementar la inversión para que haya más producción de gas, como propone la reforma del presidente, más gasoductos, vamos a bajar los precios de las tarifas de luz. ¿Cómo en cuánto veremos reflejado esto en nuestro recibo, secretario? Mire, yo creo que en primer lugar, esto se podrá ver hacia finales del año entrante, si la reforma ahora es aprobada, y pudiera haber entre un 11 y un 17% de reducción
de las tarifas eléctricas. Durante mucho tiempo antes de que se diera la reforma, la gente tenía en la mente, si está Romero de Champs, la reforma no va a prosperar. Y esto es un tema que está latente, yo se lo pregunto con toda franqueza. ¿Qué tanto se va a modernizar el sindicato? ¿Qué tanto estorba o ayuda hoy la presencia de Carlos Romero de Champs? Mire, más allá de personas, en este sentido, la reforma energética no toca los derechos del sindicato. El sindicato se tiene que manejar con base a su autonomía. Las responsabilidades del líder sindical son frente a sus propios agremiados. ¿Qué es lo que sí va a hacer la reforma? Y en eso hay una gran decisión del gobierno de avanzar. Va a generar un régimen de transparencia y de rendición de cuentas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. De esta manera desterrar cualquier tipo de corrupción que pudiera presentarse en Pemex. Vamos a la parte política. Hay la impresión de que esta reforma hizo que se quedara bien con el PAN y con el PRD. Y al final podría ser que ni se quede bien con el PAN y el PRD, pero lo peor es que no se quede bien con el país. Mire, yo creo que, como alguna vez dijo don Jesús Reyes Heroles, un gobierno no debe seguir líneas ajenas ni debe pretender complacer a todos, porque cuando se pretende complacer a todos se acaba por no complacer a nadie. La reforma del presidente Peña Nieto tiene su propio rumbo. La ponemos ahí, entendemos que va a haber un debate democrático, pero tiene su propio rumbo. Tiene muy claro sus metas. Están muy claras, se trata de poner fin a la importación de energéticos en nuestro país, que está yendo a cada vez más alta, bajar las tarifas de luz, bajar las tarifas del gas, bajar las tarifas de los fertilizantes para apoyar el campo, generar un mayor número de empleos, cerca de 400,000 por lo menos, y que hacer crecer la economía en este sexenio por lo menos un punto más. Y si en la medida que esta reforma se despliegue, llegar al 2% hacia el 2025. Bueno, pues es una perspectiva adicional a lo que pueda generar. Muy importante. Entonces tiene su propio rumbo, tiene sus propios medios, se trata de los contratos de utilidades compartidas para, en el ramo de exploración y extracción, incrementar la renta petrolera del Estado y en lo que es la parte industrial y de transporte y almacenamiento, permitir a través de concesiones inversión privada que se sume a la que hace el gobierno y tener un potencial desarrollador más grande. Muy bien. Una vez más, si usted le acaba de prender, ¿quién es este personaje? Pues Pedro Joaquín Caldwell, es el secretario de Energía y está en el foro de Hechos AM para explicarnos la reforma energética. Secretario, se acerca el primer informe de gobierno, el primer año de labores, su primer año de actividades del presidente Peña y de su gabinete, por supuesto. Y hoy, las últimas semanas están llenas de coyunturas. ¿Cómo llega el presidente al primer informe de gobierno? Se lo pregunto porque es un hombre de Estado, además porque está aquí en el foro de Hechos AM, no preguntarle pues sería una omisión. Frente a la liberación de Salinas de Gortari, frente a la liberación de Caro Quintero, esto que es coyuntural, pero que la gente trae pues en la boca en las reuniones de café, ¿reafecta, retrasa, empaña la reforma energética, empaña el rumbo hacia el primer informe del presidente Peña? Mire, en un país democrático como México, donde opera una real división de poderes, el presidente no es juez. El presidente no le corresponde juzgar a los delincuentes. Él no tiene en sus manos la absolución, las sentencias de los juicios. Si en este caso hubo jueces que tomaron estas determinaciones, ahí las responsabilidades no conciernen al Poder Ejecutivo. Yo veo que el presidente llega a su informe de gobierno con mucho ánimo, con mucha fortaleza, consciente de entrarle muy serio a los problemas que tiene México. Temas como el energético, que es una reforma muy controvertida pero necesaria para el país, bien podría soslayarse, bien podría administrarse la situación difícil que pasa el sector de la energía en México y como suele hacerse, que venga el de atrás, ¿no? Y que lo afronte. Él, con una gran valentía y sobre todo con una gran responsabilidad, ha tomado el toro por los cuernos y ha decidido hacer esta reforma que es de las más importantes del sexenio y de las más importantes que se han hecho en México en los últimos 30 años. Está ahora en manos del Congreso. Así es. El papel, digamos, del Ejecutivo
no termina, porque bueno, pues propone, pero hoy la gran decisión de esto que acabamos de platicar, de que bajen los combustibles, de que México pueda extraer más petróleo, de que Pemex sea competitivo, de que se modernice el sindicato, todas estas bondades dependen del Congreso de la Unión. Así como y si no lo hace el Congreso, todo esto que nos acaba de platicar, ¿qué pasa? Así como los delincuentes los juzgan los jueces, las leyes las aprueban los diputados y los senadores. Y nosotros hemos encontrado un clima en los diputados y senadores muy abierto. Hay desde luego controversias, hay puntos de vista diferentes, pero yo creo que hay una buena determinación para que en el Congreso se dé una discusión seria y responsable y a fondo. La energía lo merece y lo requiere, porque si no hay energía, no se mueve la economía. Sí. Es decir, de la industria de los hidrocarburos dependen los plásticos, los químicos, los fertilizantes que se utilizan en el campo. Se genera el 35% del presupuesto, 35% de las escuelas, de las carreteras del país, de los hospitales se ha financiado con los recursos del petróleo. Sí. Entonces, la electricidad, el gran 80% de la electricidad que generamos viene de la industria petrolera. Entonces esperamos que el Congreso... Yo espero que el Congreso, va a haber una discusión, va a haber muy rica, pero tengo plena confianza de que van a actuar con una gran responsabilidad las fuerzas políticas y va a cuajar en la reforma, porque es inaplazable, ¿eh? Sí, si esta reforma no sale, el país se nos puede rezagar 30, 40 años. Es el secretario de Energía en el Foro Hechos AM. Secretario, muchas gracias. Gracias por responder las preguntas. Gracias por estar aquí, por madrugar con nosotros. Gracias.